даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике. Lo que estamos viendo hoy en día es cómo la guerra entre Rusia y ese país que no puedo mencionar aquí en YouTube sacó a relucir un quiebre cada vez más fuerte que se viene dando entre Occidente, es decir, Estados Unidos y sus aliados de un lado, y las economías más fuertes de los países emergentes por el otro, que se niegan a poner sanciones a Rusia y en cambio se vienen alineando para hacer frente al poder del dólar y el actual orden mundial, con una nueva moneda, ya no basada en promesas, papel y mucho endeudamiento como nos tienen acostumbrados en Occidente, sino en activos reales. Y eso es lo que estamos viendo con el acercamiento cada vez más explícito entre Rusia, China, India, Brasil y otras economías, que están preparando un gran plan que lo cambiará todo y que traerá mayores tensiones, aunque ese plan casi no se habla en ningún lado. Y mientras tanto se prepara la adhesión de nuevos miembros a este bloque, entre ellos Argentina, Turquía, que es miembro de la OTAN, esa alianza militar antirrusa, e incluso Arabia Saudita, aliado tradicional de Estados Unidos, que hasta ahora había obligado a todo el mundo a pagar por su petróleo en dólares, siendo este acuerdo la base del orden económico actual. Pero Ray Dalio, el fundador del fondo de inversión más grande del mundo, lo viene advirtiendo desde hace tiempo, como hemos advertido también en este canal varias veces. Hoy en día lo que mantiene la hegemonía global de Estados Unidos parece ser su poder militar, porque efectivamente tiene bases militares alrededor de todo el mundo, incluida en Europa. Pero para Ray Dalio, en términos militares ya otras potencias son comparables, y lo que realmente sostiene su hegemonía es su poder económico, el dólar. Tan solo imagínate qué pasaría si un buque militar estadounidense en Asia se está quedando sin combustible y cuando va a recargar le dicen no te aceptamos los dólares. El solo hecho de obligar a pagar en otra moneda saca del juego todo el poder militar de Estados Unidos. Pero ¿cuáles van a ser las consecuencias reales de este conflicto y por qué hay tanto apoyo a esta nueva alianza contra los Estados Unidos? Y puede llegar un momento donde el mundo le diga que no le acepte el dólar como medio de pago. Si es así, entonces ya no puede imprimir más y tendría que recortar sus importaciones. El primer impacto es comprar menos en el mundo. Eso significa menos materia prima, maquinaria, afecta su producción, la economía se hace pequeña, se reduce el empleo, se reducen los ingresos del gobierno, se dificulta mantener bases militares y pierde peso político y pierde peso militar. En caso de que se tome esa decisión, de que Japón le diga lo que yo te vendo no me lo pague en dólares, y se lo diga a Canadá, se lo diga a México, se lo diga a Sudamérica, Europa, la misma China, que es el país que más le vende. Si eso ocurre, entonces viene un descenso de ese país y su economía se contrae sustancialmente. Entonces, el forcejeo que hay en el mundo es que hay países que están empujando por ahí a sustituir al dólar. Estados Unidos está haciendo todo lo posible porque eso no ocurra. Entonces, se han ido creando bloques como el BRIC, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, que es un bloque enorme que podría crear una moneda propia. El expresidente Lula de Brasil insistió mucho en crear una moneda del BRIC. Pero bueno, Lula luego salió del gobierno y el BRIC no caminó tanto. Pero lo otro es la China. Solo China podría sustituir a Estados Unidos. O China con la India, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Entonces esto se está configurando, se está fraguando. Un bloque económico por acá, China creciendo y Estados Unidos tratando de impedirlo, sobre todo utilizando la guerra como arma. Pero ¿por qué este bloque de países en crecimiento es tan peligroso para Estados Unidos y el orden mundial actual? Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику. Esos cuatro países, Brasil, Rusia, la India y China, ya juntos, sí tienen el peso de Estados Unidos en la economía mundial. Ahí viene una gran amenaza. Esos países tienen el 50% de la población del planeta, y tienen el 30% de la superficie terrestre, y tienen en este momento como el 25% del PIB. En este momento, Estados Unidos ya tiene 23, ya cayó de 31 a 23. Pero además, esos países tienen las mayores reservas de divisa del mundo, más del 40%. Petróleo en abundancia, todo Brasil y Rusia. Gas, Rusia es el país con más gas del mundo, el 25%. Y tienen muchos minerales, carbón y muchos alimentos. Y economía como que se complementan. Lo que una produce la necesita la otra. Porque China no tiene tantos minerales, tiene, pero no tanto. Y lo tiene Rusia. Rusia no tiene tantos alimentos, pero lo tiene Brasil. Y ahí está la India, que es otro país que ha crecido muchísimo. Esa es la gran potencia a nivel de bloque. El G7
No se puede comparar con esto. Eso desapareció y por eso se creó el G20, que son el G7, metieron a China, Rusia, ahí está incluso Argentina, México y otros. Entonces, este BRIC es una amenaza. Y China, solo China, es una amenaza, que es el mayor exportador del mundo desde hace como 12 o 13 años y que apunta a superar a Estados Unidos en la producción. Pero el asunto es que esos países que ahora se muestran como un bloque firme que se une ante Rusia y están dispuestos a hacer colapsar sus propias economías, empobrecer a sus poblaciones y hasta a pasar frío, todo con tal de mantener las sanciones a Rusia, esos países en alianza hasta hace poco habían comenzado a mirar hacia el este, acercándose a Rusia y a China. En el año 2010 se da una reunión entre la canciller de Alemania, Merkel, y Vladimir Putin. Y ahí hablaron de la posibilidad de intercambio comercial utilizando el rublo, que es la moneda rusa, o utilizando el euro, que es la moneda de Alemania. En esa reunión, Putin dijo que se necesitaba una nueva multipolaridad en el sistema de divisas y romper el monopolio del dólar. Luego, aludiendo a Estados Unidos, dijo que las políticas del Imperio Romano condujeron a 500 años de estancamiento económico. ¿Qué dijo Merkel? Que lo que dice Putin muestra lo cercano que estamos en términos estratégicos. Lo que está diciendo es que Alemania está dispuesta a negociar con Rusia sin dólar y buscar la integración en todo lo que dijo Putin. Y ella dijo, si queremos tener éxito y ser competitivos, entonces es inevitable el acercamiento entre Europa y Rusia. Estados Unidos está enterado de lo que está pasando. Eso lo que quiere decir es que Alemania está viendo que en esta recomposición mundial, la salvación para ellos es la alianza con los países de Asia. En el año 2014 hubo una reunión en Berlín del presidente chino, Jinping, con Merkel también, donde ellos hablaron de incorporar a Alemania a un cinturón económico que se llama la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es un proyecto que está impulsando China con Rusia desde el 2013. La Ruta de la Seda abarca Asia y Europa, si se mete a Alemania, y llega también a África y América Latina, ahora con la entrada de Argentina. Es un proyecto de inversión multimillonario, impresionante, para un despegue de Asia que va a dejar a Estados Unidos y a Europa como enanos, como economías enanas, comparado con lo que ahí se está cuajando. ¿Y qué hay ahí? Bueno, China tiene 1.400 millones de habitantes, sacaron 600 millones de la pobreza y van a seguir sacando. El mercado chino pronto va a ser más grande que el de Estados Unidos en términos de consumo. La India, tremendo, tiene 1.200 millones de habitantes. Cuando digo esto no quiero decir que esos habitantes tengan un alto nivel de consumo, pero con 100 millones que consumen mucho, ya estamos hablando del 30% de la población de Estados Unidos. Solo los chinos que hacen turismo son 300 millones. La población de Estados Unidos anda en 330. Eso es tremendo de lo que estamos hablando. Los dos países con más población y con mayor crecimiento económico, que crecieron incluso en el marco de la pandemia, en el 2020. Y si le sumas Rusia, con una economía que va creciendo, con mucho mineral, esa ruta de la seda es tremenda. Y si se mete a Alemania, ya estás hablando de la cuarta economía. Parece que también había coqueteo de Francia de entrada. Francia y Alemania tienen el 45% del PIB de la zona euro. Son las dos grandes economías. Inglaterra está por otro lado, que es una economía grande, un poquito más grande que Francia, pero está en otra jugada, está en la alianza con Estados Unidos. El resto de países de Europa, países como Portugal, son casi colonia china. China ha penetrado por el lado del comercio y de las inversiones. Los grupos de poder económico de Alemania y Francia tienen claro que ellos no se van a expandir en Europa. Europa es un continente que va al estancamiento. Ya no tiene mucha posibilidad de expansión interna. Han logrado un alto nivel de vida y ahora está la penetración china, donde no va a competir en Portugal el empresariado alemán ni el empresariado francés. Hay mucha información sobre esas inversiones chinas en Portugal. Son dueños hasta de una buena parte del sistema financiero, pero también están en España, están en Suiza, están en todos los países. Es una penetración fuertísima. ¿Y cuál es la salvación de estos grupos ante ese avance de China? Integrarse a China, integrarse a Rusia y a la India. Eso es lo que están pensando los grupos de Alemania y Francia. Y está claro la reunión en el 10 con Rusia y en el 14 con China. Un año después de entrada en vigencia la Ruta de la Seda, que se está financiando con préstamo de un banco del BRIC que se creó y un fondo de inversión. El fondo de inversión creo que es de 100 mil millones de dólares y el banco creo que de 200 mil millones, de los cuales puso China el 40%. Ellos concluyeron que esa integración es la que se necesita. Estados Unidos no es la salida para ellos, es el país que va a ser desplazado. Pero ellos tienen un problema. En Alemania hay bases militares de Estados Unidos. Y la OTAN, que es el acuerdo militar que hay ahí, son tropas de Estados Unidos, es el armamento de Estados Unidos. Europa es un continente sometido política y militarmente a Estados Unidos. Pese a ese poderío económico de Alemania y Francia, enfrentarse a Estados Unidos políticamente les resulta casi imposible. Entonces Merkel hizo esta jugada y Estados Unidos está viendo el escenario.
Pero en ese contexto surgió algo que vino a quebrar por completo esa alianza en formación: el